Dice la palabra de Dios, el capítulo 8 de Hechos, leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y Saulo consentía en su muerte. Ese es Pablo, ¿no? Más adelante lo vamos a estudiar. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Vamos a leerlo hasta allí, hermanos, y luego seguimos. Terminamos el capítulo 7 con Esteban, que era un diácono, y nos entramos a otro diácono. Y recuerden, hermanos, que los diáconos habían sido escogidos para servir a las mesas. Pero una persona en el temor de Dios puede ser usado por Dios en gran manera. Dios no hace acepción de personas, hermano.
Dios no está esperando usar al teólogo, al que fue a la universidad, al que sabe leer, al que tenga dinero, al más inteligente. No, Dios quiere usar al que disponga su corazón. Hermano, Dios hace avivamientos con 1 o con 120. Amén. Dios con 120 transformó a 3,000. Pero con 1 cambió a Samaria. Con 1 cambió a Samaria. Aquí necesitamos 1 que crea en que Cristo tiene poder. Aquí necesitamos 1 que crea que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Amén. Hermanos, la persecución trajo bendición. Escúcheme bien. Los discípulos, los apóstoles, todos ellos estaban en Jerusalén y había un gran avivamiento. Pero el Señor les había dicho que ellos serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban contentos en Jerusalén, predicando la palabra y viendo el poder de Dios. Pero había un pueblo llamado Samaria que estaba necesitando que alguien lleno del poder de Dios llegara a ese lugar. Amén. Y fue huyendo, hermano. A veces los problemas, las situaciones que vienen a nuestra vida tienen un porqué. ¿Cuántos dicen amén? Una enfermedad. A veces nosotros decimos, ¿por qué la enfermedad? ¿Por qué me llega el problema a mí? Y es que el Señor quiere glorificarse en tu vida. Él quiere que tú seas testigo de su poder. Una escasez económica. Él es para decirte que Él es tu pastor y que nada te falta. En medio del peligro, Él quiere que tú entiendas que tu socorro viene del cielo, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, hermano, la persecución hizo que muchos salieran de Jerusalén huyendo. Dice que excepto los apóstoles. Pero el resto le tocó huir. Y en su vida, hermanos, ahí está la situación. ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando somos perseguidos? ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando estamos en prueba? ¿Nos escondemos en la cueva? Nos escondemos en la casa, no queremos salir, no nos queremos congregar, no queremos recibir un estudio bíblico, no quiero nada. Pero la palabra de Dios dice que en medio de la persecución, Felipe llegó a Samaria y anunció el evangelio. Hermanos, no podemos callar. Por eso el salmista dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermano, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros cuando estamos bien, pero también cuando estamos mal. No debemos callar, hermano, ante ninguna situación. No debemos dejar de testificar y de predicar a Cristo. Amén. Hermano, Felipe no dijo: no, aquí no hay nadie conmigo, ¿quién me va a ayudar a predicar? Estoy solo, no tengo un equipo de sonido. No tengo libros para expresar, no hay bancas para congregar a la gente. No, él no pensó en eso. Él tuvo que decir: yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Aleluya. Por eso, hermano, Hechos de los Apóstoles, que estamos estudiando, la bendición o la máquina, el poder es el Espíritu Santo. Por eso, hermano, necesitamos anhelar el Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, ser llenos del poder de Dios. Y Felipe, hermanos, no llevaba equipo, no llevaba ayudante, alguien que le animara, alguien que le dijera: vamos, no. Solo Felipe llegó. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Hermano, Felipe seguramente dejó una casa ahí atrás en Jerusalén. Él salió huyendo. Allá quedó una casa, quizá quedaron los muebles, quedaron los amigos. Y él no se fue, no se me quedó la casa, lo he perdido todo. No, encontró samaritanos y le comenzó a decir: les vengo a predicar al Cristo que ha resucitado. Les vengo a hablar del que yo vi, de que Él sana. Diga, mi hermano, les vengo a predicar de alguien que levantó paralíticos, resucitó muertos y leprosos. Pero también les vengo a predicar que Él fue azotado, que fue herido, que fue crucificado y que murió. Pero también les vengo a anunciar que se levantó de entre los muertos al tercer día y somos testigos de su poder. Y cuando creyeron, hermano, dice la palabra de Dios, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y estaban atónitos, hermanos, de poder ver, oír, ver los milagros y oír las palabras que hablaba Felipe. Hermanos, nosotros somos esa iglesia. Gracias por esos 3 amenes. Pero nosotros somos esa iglesia. Hermanos, nosotros somos esa iglesia. Somos esa iglesia y tenemos el mismo poder, pero la pregunta es: ¿tenemos la misma actitud? ¿Tenemos la misma actitud, el mismo pensamiento, o somos de los que decimos: hoy casi no vino nadie? ¿O somos de los que decimos: no, predicamos y la gente no nos presta atención? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque yo tengo una noticia de esta noche: mi Cristo no ha cambiado. Mi Cristo sigue amando a las almas. Él es el que las ama y Él es el que nos ha enviado a predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción alguna. Y Dios está dispuesto a sanar. Dios está dispuesto a libertar. Dios está dispuesto a cambiar al drogadicto, al borracho, a la prostituta. Dios está dispuesto, pero usted y yo somos la boca del Señor. Usted y yo somos los pies del Señor. Usted y yo somos las manos del Señor. ¿O no dice la palabra de Dios que somos el cuerpo de Cristo? Pero si el cuerpo está sentado, si el cuerpo está quieto, hay estancamiento. Necesitas levantarte. ¿Quieres ver la iglesia llena? Levántate y predica a Cristo, porque Cristo es el que hace el milagro, no tú. Es hermoso, hermano, es hermoso saber que el que preparaba las mesas, el que estaba pendiente de que las viudas no tuvieran hambre, el Señor lo usara para transformar al pueblo. Aleluya. Tú quizás dices: no, yo no sirvo para predicar allá, yo no sirvo para cantar. Aleluya, aquí está el Señor, hermano. Denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso. Tú no sabes cantar, tú no sabes, amén, pero eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, no por nuestros méritos, porque la Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos hijos de Él porque Él quiso. No porque éramos los más buenos, sino porque Él nos amó.
Y somos sus hijos. Y Él nos ha dado el poder, hermanos. Pero nosotros estamos limitando a Dios. Nosotros limitamos a Dios porque, hermanos, pensamos cosas que no son. Pensamos que nosotros cambiamos la gente. Pensamos que nosotros no sabemos, entonces no puede ser. Pensamos que somos nosotros. Hermano, hay que sacar ese pensamiento, porque el que me cambió a mí fue Cristo y no fue ningún hombre. Y el que lo cambió a usted fue Cristo, ningún hombre. El que lo convenció a usted fue Dios, no yo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, donde quiera que esté, predique a Cristo. Usted tiene el poder de transformar su pueblo. Gracias, amén. Usted tiene el poder de transformar su familia. Usted tiene el poder de transformar el barrio donde vive, la cuadra, los vecinos donde vive. Usted tiene el poder. Pero muchas veces, hermano, hemos recibido el poder y lo tenemos guardado. Eso es como tener hambre y tener la plata debajo del colchón. Amén. Dios da el espíritu a los que creen. ¿Hay alguien que cree? Y si usted cree, tiene ese espíritu. Entonces saque la duda, el engaño que el enemigo le ha metido diciendo, usted no puede, que yo no puedo, que solo es para el pastor y para el hermano Blanco y la hermana Sultana, que ellos sí. Sáquese eso de su mente, hermano. Sáquese eso de su mente. Usted es un hijo de Dios, bautizado en el nombre de Jesús, lavado con la sangre de Cristo. Amén. Usted tiene el poder, la autoridad del Señor para hacer las obras. Amén. Hermanos, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y cuando Felipe llegó a Samaria, Samaria estaba bajo el poder del maligno. Porque hemos leído que un brujo, un hechicero, tenía engañado. Un hechicero tenía engañado a ese lugar, ese pueblo, esa ciudad. Y con sus artes mágicas le había engañado diciendo que era el poder de Dios y la gente había creído. Y hermano, en nuestros días es lo mismo. La gente va del brujo diciendo, pero ese brujo es bueno. ¿Ha escuchado eso? Ese trabajo es con magia blanca. Y con cosas buenas, no trabaja sino con cosas buenas. ¿Ha escuchado eso, hermano? Eso mismo hacía este hombre, diciendo que lo que él hacía era el poder de Dios. Hermano, el mundo está bajo el poder del maligno y necesita una iglesia que se levante. Necesita una iglesia que se levante, creyendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya, ese fuerte aplauso a Cristo Señor. Aleluya. Creer, hermanos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Felipe, hermano, cuando llegó predicando a Cristo, los demonios se inquietaron y comenzaron a salir. Amén. Las enfermedades se fueron. Hermano, los paralíticos se levantaron. Amén. La gente estaba atónita viendo y oyendo a Felipe. Y se convertían hombres y mujeres y se bautizaban. Hermano, porque este evangelio lleva completo. Necesitamos el bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo no pasa de moda jamás. Es un mandato divino y debemos cumplirlo. Y se bautizaban hombres y mujeres, tanto que Simón también creyó. Hermanos, nada hay imposible para Dios. Ese brujo, esa hechicera, ese hombre que siempre ha engañado a la gente,
Si usted le predica el Evangelio tiene poder. Dije, el Evangelio tiene poder. Y ese brujo, ese hechicero se van a cambiar. Van a creer en Cristo porque mayor es el Señor. Y al creer, hermanos, Simón se convirtió al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, faltaba, ¿verdad? Que dice la Biblia que habían sido solamente bautizados ya en el nombre de Jesús. Estaban bautizados en el nombre de Jesús, pero aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Muchos aquí ya son bautizados en el nombre de Jesús, pero aún no ha descendido el Espíritu. Amén. Y esto es completo. Es un regalo de Dios. Es un regalo. No te cuesta nada. ¿Sabe qué te cuesta? Decir sí lo acepto, sí lo quiero, sí lo deseo. Y cuando dice que los apóstoles oyeron hablar que Samaria había recibido la palabra, enviaron ya a Pedro y a Juan, los cuales vinieron, imponiendo las manos sobre ellos oraron, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y cuando una persona recibe el Espíritu Santo, hay evidencia inmediata, porque cuando oraban y ponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Simón estaba sorprendido. Algo pasaba cuando alguien recibe el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Algo sucede cuando alguien recibe el Espíritu Santo. La Biblia dice que hablaban en lenguas y profetizaban cuando las personas recibían el Espíritu Santo. Y Simón dijo, oh, yo quiero este poder. Yo quiero pagar. Hermanos, eso es ofender a Dios. Porque las cosas de Dios son gratis. Son un regalo. El Espíritu Santo es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo. ¿Lo quieres recibir? ¿Lo quieres recibir? Recíbelo en el nombre de Recibe el Espíritu Santo, hermano. Es para ti ese regalo. Y hermano, este hombre quiso comprar, pero le fue mal. Parece que se arrepintió porque él tuvo miedo y dijo, oren por mí para que eso no me suceda. ¿Verdad? Hermanos, no se sienta solo. Usted y Dios son la mayoría. Dios y yo somos mayoría. Si quieres solo ir a entregar un tratado, tocar la puerta, vaya. Si quiere acercarse a una casa y tocar, Dios no lo va a dejar avergonzado. Dios le va a dar palabra. Dios le va a dar sabiduría. Dios le va a dar una sabiduría que nadie podrá resistir. Pero Dios está esperando que alguien llegue, hermano, a una casa necesitada. A un lugar necesitado. Y sabes, tenemos lo que el mundo necesita.